Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer y como siempre estoy acá para leerles una historia de True Crime, una historia de crimen real escrita por nuestro guionista, en este caso fue David Baker. La idea es que yo voy leyendo esto acá por primera vez, yo no conozco esta historia y la voy leyendo y descubriendo y revelando para ustedes, para mí, y voy haciendo comentarios entre medio y esto lo acompañamos con memes y música y efectos de sonido y videos y cosas locas que pone por ahí nuestro editor José. Antes de comenzar les quiero recordar que nos pueden seguir en Instagram @casualcriminalist_es y lo mismo en TikTok. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo, o también si prefieres el formato de podcast, de audio, estamos también en Spotify, Apple Music y todos lados, Apple Podcast y todo eso. Con eso comenzamos la historia de Israel Keyes, el psicópata fantasma. Es la tarde del 1 de febrero de 2012. La ciudad de Anchorage, en Alaska, descansa junto a las gélidas aguas de la ensenada de Cook, en una franja de la costa, flanqueada por las poderosas montañas Chugach que se ciernen sobre la ciudad. Anchorage cuenta con unos 300,000 habitantes y representa el 40% de la población de Alaska. También tiene unos 300 osos negros y osos pardos como residentes en las cercanías, junto con miles de alces que se ven con frecuencia deambulando por la ciudad y en las carreteras locales. En febrero, las temperaturas no suelen superar el punto de congelación, ni siquiera durante el día, y por la noche la temperatura oscila entre los -10 y los -30 grados Celsius. Incluso para la gente que ha vivido toda su vida en climas nórdicos, este es un invierno bastante frío, por decirlo menos. Debe ser una locura vivir en Alaska. Y además como que, no sé, hay mucha gente que la mandan a trabajar para allá, qué sé yo, pero gente que, no sé, que vive ahí, ya está como muy acostumbrada y todo bien. Y como sus cuerpos y todas sus cosas están adaptadas a esta vida en el ultra frío y pasar así muchísimas horas de oscuridad y muchísimas horas de luz y todo lo que implica vivir en un sitio tan frío. Pero imagínate uno que lo mandan a trabajar, un ingeniero, una cosa así, que lo mandan a trabajar una cosa de esta. Me parece una locura y no sé cómo te acostumbras a eso. Igual me encantaría ir, me encantaría conocer Alaska, pero bueno. En Anchorage hay pequeños kioscos de café por todos lados, que debe ser malísimo ese café. Malísimo. Oh man, this coffee tastes like dirt. Y la gente puede manejar y comprar una bebida caliente desde su ventanilla sin tener que abandonar el calor de sus autos. En uno de estos kioscos, llamado Common Grounds, trabaja Samantha Koenig, de 18 años. Es una chica alegre y muy masculina, de 1,70 metros, a la que le gustan las armas, manejar todoterrenos, pescar y acampar. Samantha también es una drogadicta en recuperación, tras haber caído en un consumo excesivo y debilitante de cocaína el año anterior. Horrible. Son casi las 8 de la noche. Common Grounds cierra más tarde que la mayoría de los kioscos de café de la ciudad, y Samantha está limpiando para cerrar el kiosco por la noche. Súper miedo. Tengo miedo. Estaba previsto que su novio, Dwayne, la recogiera sobre las 8:30 p.m. Un hombre se acerca al kiosco a pie y llama a la ventana. Samantha le abre. El hombre lleva un pasamontañas negro. Para Samantha esa imagen no es ni remotamente inusual, claramente. El hombre le entrega su termo portátil y pide un café americano, que es un espresso diluido con agua y a veces con un poco de café normal. Samantha sonríe y se da la vuelta para llenar el termo del hombre. Al darse la vuelta para cobrarle, se detiene e instintivamente se echa para atrás y levanta las manos en el aire. El hombre del pasamontañas negro la está apuntando con una pistola. Esto es un robo, dice el hombre con calma. Apaga las luces del kiosco y apaga la luz del cartel de abierto. Con los brazos aún levantados, Samantha lo hace inmediatamente. ¿Cómo hizo eso? Su mano se posa sobre el pequeño botón de pánico que se encuentra justo al lado del interruptor de la luz. No lo pulsa. Si lo hubiera hecho, se habría emitido automáticamente una llamada de socorro a los policías que habrían enviado una patrulla. Pero era imposible saber el tiempo de respuesta de la policía y no quería agitar al hombre que la estaba apuntando con un arma. Bueno, pero ¿qué es eso? Si hay un botón de pánico, no es que le das al botón de pánico y empieza a sonar una alarma en el sitio. Me imagino. Porque el botón de pánico es como una señal que mandan ahí a la policía y ahí llegan. Y bueno, no es aquí blaming the victim, pero por favor, un poquito ahí de... Vamos a ver qué más contexto hay. En definitiva, Samantha pensó que solo se trataba de un robo y que lo único que tenía que hacer era obedecer, imagínate qué tristeza, para que el hombre se marchara lo antes posible. Porque yo me imagino que esta amiga no lo contó, ¿o sí? Luego llamaría a la policía, respondería algunas preguntas y el dueño del kiosco reclamaría al seguro la caja chica que le habían robado. La oscuridad descendió sobre el pequeño kiosco. La principal fuente de luz ahora era el resplandor de las farolas que brillaban a través de la ventana donde estaba el hombre. Vacía la caja registradora y dame el dinero, le indica el hombre. Samantha lo hace, metiendo la mano por la ventanilla para entregarle el dinero.
Durante todo este proceso, la chica no pronuncia ni una palabra. Date la vuelta y ponte de espaldas a la ventanilla, le dice el hombre. Samantha hace lo que le dice. Él mete la mano por la ventana y ata las manos de Samantha a la espalda con cuerdas elásticas. Da un paso adelante, le dice. Ella se aleja unos pasos de la ventana. Con un movimiento rápido, el hombre salta a través de la ventana por encima del mostrador y entra en el kiosco. ¿Dónde está tu auto?, le pregunta. No tengo, responde Samantha. ¿Quién te recoge en el trabajo?, pregunta de nuevo el hombre. Por alguna razón, Samantha miente y le dice al hombre que es su padre quien la recoge en lugar de su novio. ¿Has pulsado la alarma?, le pregunta, a lo que Samantha niega. El hombre la presiona. Tengo un auricular conectado a un escáner de la policía en mi camión, así que oiré si se produce una llamada. Será mejor que no estés mintiendo. Samantha le asegura al hombre que no está mintiendo. El hombre saca un montón de servilletas del mostrador y se las mete en la boca, amordazándola. La agarra, le clava la punta de la pistola en las costillas y la empuja hacia la puerta. ¡Muévete! Se la llevó. Las carreteras de Anchorage. Afuera, el hombre conduce a Samantha a través de un gran estacionamiento hacia una camioneta blanca que ha estacionado en el extremo más alejado para evitar que el auto aparezca en las cámaras de seguridad. Mientras atraviesan el estacionamiento, el hombre ve una cámara digital que se encuentra en la nieve. La recoge, pensando en venderla después. Aprovechando la momentánea falta de atención del hombre, Samantha sale corriendo. El hombre, de 1,80 metros y musculoso, la ataja inmediatamente y le vuelve a clavar la pistola en las costillas. Con una mínima nota de frustración en su voz, el hombre le dice: vuelve a intentarlo y te mato. El estacionamiento está bien iluminado y no está totalmente desierto. Hay otros autos estacionados y algunas otras personas que se apresuran a salir del frío. Al fin y al cabo, solo son las 8 de la noche. Apóyate en mí y finge que estás borracha, le ordena. Ella se apoya en él y hace lo que le pide. Finalmente llegan al camión y el hombre abre la puerta del pasajero y empuja a Samantha al interior. Todavía atada, se sienta sobre sus manos, mientras el hombre le pone el cinturón de seguridad. El hombre rodea el camión, entra en el asiento del conductor y cierra la puerta. El tipo saca las servilletas de la boca de Samantha y le dice: voy a pedir un rescate por ti. Samantha responde que su familia es pobre y que probablemente no le sacará mucho dinero. Él se encoge de hombros y dice que no pasa nada, que su familia seguramente reunirá el dinero. ¡Qué miedo esta situación así! Luego arranca el motor del camión y se adentran en la noche. El hombre enmascarado conduce por Anchorage durante las siguientes 4 horas, sin ir a ningún sitio en particular, con Samantha sentada tranquilamente a su lado. Se detiene una vez junto a la carretera para que Samantha pueda hacer sus necesidades. Vuelve a parar más tarde para fumarse un cigarro. Mientras conducen por la ciudad, se detienen ante un semáforo. El semáforo se puso en rojo, por lo que tuvo que detenerse. Junto a ellos se detiene un auto de la policía con 2 policías en su interior. Miran fijamente hacia adelante esperando a que cambie el semáforo. Samantha se queda quieta y no intenta llamar su atención. ¡Qué horrible! Piensa que la cooperación es la mejor manera de salir con vida de una situación de secuestro. El semáforo se pone en verde y los 2 vehículos avanzan a toda velocidad y se separan. Los policías ignoran por completo que tienen a una persona secuestrada a pocos metros de ellos. El hombre se detiene de nuevo más adelante, desabrocha a Samantha y la saca del asiento del copiloto y la traslada al asiento trasero del camión, donde la acuesta. Al darse cuenta de que tiene frío, porque solo lleva puesto el uniforme del trabajo y obviamente no se llevó una chaqueta cuando la sacaron del kiosco a punta de pistola, así que le echa unas cuantas mantas encima para mantenerla caliente. El tipo vuelve a conducir y se detiene en el estacionamiento de un Walmart local. Se queda sentado durante unos minutos, pensando, observando la gran cantidad de gente que sigue rondando por el lugar, a pesar de que se está haciendo tarde. De repente, el hombre le pregunta a Samantha: ¿dónde está tu celular? La chica le dice que está en el kiosco de café. El hombre arranca y conduce de vuelta a Common Grounds. Deja a Samantha tranquilamente en el asiento trasero de su camioneta y vuelve a entrar en el kiosco. Cuando secuestró a Samantha, dejó la puerta del kiosco abierta. El hombre recupera el teléfono de Samantha y aprovecha de recoger unas cuerdas que se le deben haber caído al suelo antes. Y para retrasar las sospechas el mayor tiempo posible, esta vez el hombre cierra bien la puerta después de salir del kiosco. Haciéndose pasar por ella, el hombre envía 2 mensajes de texto, uno al novio y otro a su padre, explicando que había tenido un mal día y que se iba a quedar con sus amigos el fin de semana. Esta historia se vio favorecida por el hecho de que Samantha y Dwayne habían tenido una fuerte discusión la noche anterior. De nuevo en la carretera, el hombre le venda los ojos a Samantha. Hacia la medianoche llegan a una pequeña casa residencial en un vecindario respetable de Anchorage. El hombre deja momentáneamente el camión y entra en la casa para asegurarse de que su novia y su hija de 10 años están dormidas. ¿Qué? Con los ojos vendados y atada, Samantha es obligada a salir del asiento trasero de la camioneta y llevada a un pequeño cobertizo en la parte trasera de la casa. Dentro del cobertizo hay 2 grandes calefactores que el hombre enciende debidamente y una lona extendida premonitoriamente por el suelo. Empuja a Samantha hacia un pequeño balde tirado y ella lo utiliza como asiento. Él le quita la venda de los ojos y se quita el pasamontañas negro. Las primeras horas de la madrugada.
Samantha miró a un hombre de unos 30 años, delgado, bien afeitado, con el pelo corto y castaño, los ojos marrones un poco separados, labios carnosos y una barbilla algo débil. Su rostro era impasible y sin sonrisa. Aparte de su intimidante estatura, el hombre no era nada extraordinario, un tipo normal. El hombre encendió un reproductor de música a todo volumen y empezó a sonar música heavy metal. Si intentas gritar, le advirtió, nadie podrá oírte. El hombre toma una cuerda, la ata alrededor del cuello de Samantha y luego la atornilla a la pared para que quede efectivamente sujeta. ¿Dónde está tu tarjeta de débito?, le preguntó. No tengo ninguna encima, explicó ella. Ay, está en el café. Otra vez manejar para atrás para el café, fastidiosísimo. No tengo ninguna encima, explicó ella, pero comparto una con mi novio Dwayne. Está en su camioneta. ¿Cuál es la dirección?, preguntó él con fastidio. Samantha se la dijo. ¿Cuál es el número de PIN?, preguntó. Samantha se lo reveló. El hombre volvió a ponerse el pasamontañas, se levantó y dejó a Samantha atada en el cobertizo. Condujo el auto de su novia hasta la dirección que le dio y estacionó al final de la calle, recorriendo a pie una corta distancia hasta un camión estacionado en la entrada de una casa. Usó las llaves de Samantha para abrir la puerta del camión y entrar. Qué loco este tipo, qué osado y demente. Rápidamente el hombre encuentra la tarjeta de débito de Samantha, pero justo en ese momento las luces del porche de la casa parpadean y la puerta principal se abre. Dwayne, el novio, se encuentra en el umbral de la puerta mirando al hombre enmascarado que sale de su vehículo. Dwayne le grita que se largue de aquí y durante unos segundos los dos hombres se quedan mirando uno al otro. Dwayne vuelve a entrar a la casa para pedir ayuda. Sin perder ni un milisegundo, el hombre sale corriendo, comprueba por encima del hombro que no lo están observando, se mete en el auto de su novia y se va en dirección contraria. Mientras se dirige a un cajero automático cercano, el tipo se da cuenta de que ha olvidado el número PIN. Vuelve a su casa y entra en el cobertizo. ¿Cuál era el número PIN? Una notica, amigo. Un Sharpie ahí en la mano, algo. Le pregunta entonces él a Samantha. Ella lo repite. El hombre sale corriendo del cobertizo dando un portazo. Se sube de nuevo al auto de su novia y se dirige al cajero más cercano. Comprueba que el número PIN es correcto, pero no saca nada de dinero. Todo ese llanto por nada. En ese momento son aproximadamente las 3 de la madrugada. El hombre regresa, pero no vuelve al cobertizo inmediatamente, sino que entra en su casa para asegurarse de que su novia y su hija siguen durmiendo. Se sirve un vaso de vino tinto, se sienta en un sillón y bebe suavemente mientras mira fijamente al techo. Es un gran bebedor y se bebe media botella en cuestión de minutos. Luego se levanta, saca un vaso de agua y lo lleva al cobertizo. Se lo da a Samantha y ella se lo bebe. A continuación, la desata de la pared, corta sus ataduras y le ofrece un cigarro que ella acepta. Los dos mantienen una incómoda conversación mientras el heavy metal sigue sonando en el reproductor de música. ¿Qué habrá puesto? El hombre le expone una visión del mundo muy cínica y un tanto desarticulada, a la que la joven de 18 años responde con vacilación y creciente confusión. A continuación, tumba a Samantha en la lona y vuelve a atarle los brazos y las piernas. El hombre viola a la víctima 2 veces en el transcurso de apenas 10 o 20 minutos. En ese momento, Samantha lo mira y le pregunta, ¿me vas a matar? Sí, responde el hombre, con absoluta naturalidad. ¡Qué miedo, pana! Con sorprendente calma, Samantha intenta convencer al hombre de que no lo haga, pero él no se deja disuadir. Comienza a estrangularla y se excita mirándola a los ojos mientras ella entra y sale de la conciencia. ¡Wow! Sin embargo, la mañana se acerca rápidamente y el hombre se da cuenta de que se está tardando demasiado, así que la apuñala por la espalda para acelerar el proceso. Finalmente, Samantha Koenig muere. El hombre la deja desangrándose en la lona del cobertizo. Luego vuelve a entrar en su casa, se da una ducha caliente, despierta a su hija de 10 años y le dice que se prepare para su viaje. Qué desgraciado hijo de p***. Imagínate tú que te enteres tú que tu papá es este nivel de asesino misógino, incel violador, maldito de la m***. Qué tristeza. Un lujoso crucero por el Caribe. El hombre volvió al cobertizo, enrolló el cuerpo de Samantha en la lona y lo metió en un gabinete. Apagó los calefactores para evitar que el cuerpo se pudriera y empezara a oler. En cambio, el frío bajo cero de Alaska la preservaría dentro del cobertizo. Claro, supongo. Por último, el hombre cerró la puerta del cobertizo con llave, llamó a un taxi, fue al aeropuerto y voló a Nueva Orleans, desde donde zarpó en un crucero de 12 días por el Caribe que había reservado meses atrás, tranquilito con su familiecita. En la mañana del 2 de febrero de 2012, uno de los compañeros de Samantha en Common Grounds entró en el kiosco y se dio cuenta que Samantha no había guardado bien las cosas de la noche anterior. Varios utensilios de café estaban sin lavar y había tazas y servilletas desparramadas por todo el local. Luego el empleado se dio cuenta que la caja registradora había sido completamente vaciada, así que llamó a la policía. Al principio la policía sospechó que Samantha había robado el dinero y se había escapado a algún lugar con sus amigos. O sea, si no tenía como un historial y una cosa así, igual eso no lo sabe la policía, pero estamos en un pueblo que es de este tamaño,
Como que realmente es una porquería de pensamiento de la policía. Y de verdad que frustración también, porque ya hemos visto muchos casos acá como la policía simplemente asume cosas a la primera y de verdad no ponen atención, como mira las cosas, mira, están sus cosas acá, o parte de sus cosas. Pues bueno, hay que tomar en cuenta que el tipo se llevó el celular y tal, pero igual, como hay parte de las cosas ellas acá. No tiene este historial de ser una loquilla que se roba la plata de la caja de su trabajo y deja el ahí y se va a vacilar con sus amigos. O sea, pura ridícula es la policía. Debido a su pasado de adicción a la cocaína y a la marihuana, de la que se le estaba recuperando, supusieron que la joven había recaído y se había ido de fiesta a algún lugar después de pelearse con su novio. Bueno, eso sí tiene sentido un poco, perdón. Here I come. Bueno, no, está pidiéndole perdón a la policía. Cuando la policía finalmente revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del kiosco el 3 de febrero, todo lo que vieron fue a Samantha hablando con alguien en la ventanilla antes de apagar las luces, y el hombre saltando adentro. Al principio, la policía supuso que se trataba de un amigo de Samantha o de un traficante de drogas, pero la policía no se fijó que Samantha levantó las manos. Además, el hombre de la ventanilla estaba fuera de la vista y una vez que apagó las luces del kiosco, no vieron la pistola. La teoría de la droga fue apoyada por las declaraciones de varios amigos de Samantha, que también pensaban que era probable que estuviera en una borrachera por drogas y desperdiciaron varias horas siguiendo esa teoría. La policía siguió pistas sobre la conexión de Samantha con traficantes de droga, personas que supuestamente estaban robando a esos traficantes y personas que estaban llevando a cabo operaciones de cultivo dentro de casas residenciales locales. Un poco de gente que se cayó entonces por esta investigación seguramente. En caso de que alguien esté confundido en este punto o gritándole a los policías que se pongan las pilas, como en otros episodios del Casual Criminalist, déjenme contarles algo muy interesante que viene directamente de un colega mío que es criminalista profesional. En la gran mayoría de las investigaciones policiales, digamos en pro del argumento que el 90%, los investigadores no están jugando a Sherlock Holmes para reunir pistas misteriosas contra un enemigo escurridizo. En la mayoría de los trabajos policiales, el sospechoso más obvio ya está en su punto de mira desde el principio, y la policía simplemente se dedica a recopilar suficientes pruebas para presentar un caso contra esta persona al fiscal del distrito. Una vez que la policía se inclina por una teoría, a menudo por poco más que la intuición y la experiencia, la persigue sin descanso en lugar de sopesar cuidadosamente cada nueva pista y considerar todas las posibles explicaciones, que es lo que yo siempre he reclamado aquí. Que es como, mira, bueno, sí, existe esta posibilidad, pero también existe esta otra también. O puede existir la posibilidad de que simplemente vino alguien a En la gran mayoría de los casos eso sería un derroche de energía, y admitámoslo, la mayoría de los investigadores no son tan inteligentes como Sherlock Holmes, sino que son funcionarios de clase media que siguen pedantemente los procedimientos burocráticos. Solo cuando los investigadores se encuentran en un callejón sin salida o sale a la luz alguna información nueva y sorprendente, empiezan a considerar otras explicaciones y a perseguir otras teorías. Pero a veces, trágicamente, la policía sigue persiguiendo al sospechoso equivocado hasta el juicio o incluso la condena, y muchos del 10% restante de los crímenes que son misterios a los Sherlock Holmes quedan sin resolver. Y es por eso que los policías de Anchorage ignoraron una clarísima evidencia de un secuestro por una explicación más conveniente de una drogadicta robando en su lugar de trabajo para irse de fiesta. Unos absolutos imbéciles. Pero bueno, si queremos ser generosos, en contextos similares, tal vez 9 de cada 10 veces la policía local habría tenido razón. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y la policía se planteó otras teorías. Mientras tanto, el padre de Samantha empezó a hacer peticiones públicas y a recabar el apoyo del público para su hija desaparecida. También estaba muy indignado por el hecho de que la tacharan de drogadicta y ladrona. Se organizó una vigilia a la que asistieron cientos, porque además sí, o sea, porque puede ser una drogadicta y una ladrona y todo lo que tú quieras, pero estamos hablando de que hay una evidencia de secuestro y supongo que nadie merece que lo secuestren y lo priven de sus libertades desde ese punto de vista, y nadie merece que lo desechen o simplemente asuman cosas solo por el hecho de que, bueno, tienen unos problemas de adicción. Pero ¿qué estábamos hablando aquí? ¿El año qué? Año 2012. Todavía existía igual, igual todavía existe, pero había mayor prejuicio y menos información al respecto de las adicciones como enfermedad. Así que un poquito entendible desde ese punto de vista, pero nada que ver, de verdad. El papá de Samantha, indignado por el hecho de que la tacharan de drogadicta y ladrona, se organizó una vigilia a la que asistieron cientos de personas y la historia de la desaparición de Samantha empezó a aparecer en las noticias nacionales. Ya, bueno, se le dio la importancia. Y un poco tarde también. Y mientras tanto, su secuestrador, violador y asesino estaba tomando sol a miles de kilómetros de distancia. Después de su crucero, el hombre se dirigió a Texas para pasar una breve temporada con sus familiares. ¿What?
El 15 de febrero, Jimmy Tidwell, un electricista de 58 años que vivía en la pequeña ciudad de Mount Enterprise, Texas, desapareció sin dejar rastro a primera hora de la mañana, tras salir de su turno en la noche. Jimmy era de baja estatura y ligeramente obeso, y no estaba en la mejor forma para defenderse. Su camioneta fue encontrada más tarde a 5 millas de su casa. El 16 de febrero, al día siguiente, en la pequeña ciudad de Aledo, Texas, el asesino de Samantha Koenig robó e incendió una casa mientras los propietarios no estaban en ella. El hombre pretendía utilizar el incendio como distracción para robar un banco en la otra punta de la ciudad, pero este tipo, o sea, el killing spree, así matando un poco de gente, secuestrando gente, robando bancos, incendiando cosas, de vacaciones con la familia. ¿Qué clase de psicopatía es esta? Increíble. Desgraciadamente, el hombre perdió la noción del tiempo al ver arder la casa desde una colina cercana y al ver llegar a las autoridades, por lo que se desistió de sus planes de robar el banco y bueno, quemó la casa de gratis. En su lugar, manejó 50 kilómetros hasta Azle, en Texas, donde robó un banco diferente, ocultando su rostro con una máscara de obrero común, protectores oculares y un casco blanco que, según el FBI, había pertenecido a Jimmy Tidwell. Entonces lo secuestró y lo mató, supongo, para quitarle el uniforme y la ropita y hacerse pasar por, o eso, camuflarse. Y lo que es más inquietante, se sabe que el hombre tenía el pelo corto en ese momento, pero en las imágenes de vigilancia aparece con el pelo largo y castaño. El FBI ha especulado que en lugar de una peluca, el hombre llevaba el cuero cabelludo de Jimmy Tidwell bajo el casco. No puede ser. Esa vez consiguió robar $10,000 del banco. A propósito, el cuerpo de Tidwell nunca fue encontrado, pero el FBI sospecha fuertemente que, como Samantha Koenig, Tidwell es otra de las víctimas de este hombre. ¡Wow! De repente se puso así todo demasiado grave y fuerte, mucho más de lo que ya era. Una sesión de fotos macabra. El secuestrador, asesino, violador, ratero, pirómano y ladrón de bancos regresó a Alaska el fin de semana del 18 de febrero de 2012 y pasó el sábado y el domingo con su hija. Luego, el lunes siguiente, cuando su hija estaba en la escuela y su novia en el trabajo, el hombre volvió al cobertizo. Estamos hablando de que esta chica estuvo ahí 18 días aproximadamente guardadita. Qué feo. Entonces, el tipo regresó al cobertizo, sacó el cuerpo congelado de Samantha Koenig del gabinete, lo desenrolló de la lona empapada de sangre y procedió a descongelar el cuerpo con los 2 calentadores y un secador de pelo. Después el hombre procedió a violar el cadáver y así podemos añadir necrófilo a la lista. Oh, no lo puedo creer, no lo imaginé. ¿Cómo no se me ocurrió que esto iba a pasar? No recuerdo que en este podcast hayamos tenido un caso de necrofilia, pero bueno, no sé cuántos episodios llevamos, pero no recuerdo. Pero ¿what? A continuación, el hombre pintó la cara del cadáver con gruesos pegotes de maquillaje para ocultar el color pálido que le produjo la congelación y el desangramiento. Trenzó el pelo del cadáver, intentó abrir los párpados con pegamento, pero no lo consiguió, así que le cosió los párpados con una aguja curva y un hilo de pescar. Colocó una capa de cinta adhesiva sobre la boca y alrededor de la parte posterior de la cabeza para mantener en su sitio la piel descongelada que ahora colgaba y para ocultar el hecho de que la joven estaba muerta. O sea, esto va escalando así, escalando párrafo tras párrafo, escala como una locura. El hombre sostuvo un ejemplar del Anchorage Daily News del 13 de febrero y tomó una Polaroid de la chica que esperaba hiciera creer a las autoridades que seguía viva. Esto le dio al hombre una coartada ya que estuvo fuera de la ciudad del 2 al 17 de febrero. Como dato de interés, el FBI nunca ha hecho pública esta fotografía y la que circula por internet es una simulación de un programa de True Crime que se emitió en Estados Unidos. ¡Qué feo! Lo menciono por si los más morbosos deciden buscarla, yo, que ya la voy a buscar, o por si José decide buscarla en Google y ponerla en pantalla. Yo creo que vamos a dejar la decisión de José. Es una farsa que, al parecer, mucha gente cree que es la verdadera. Usando una vieja máquina de escribir, el hombre escribió una nota de rescate. Exigía que se depositaran $30,000 en la cuenta bancaria de Samantha para que él pudiera retirar el dinero. El tipo además es como ultra inteligente, ¿no? ¡Wow! Mencionó que tal vez no usara mucho la tarjeta de débito en Alaska debido a que el estado tenía una población pequeña y por lo tanto un grupo menor de sospechosos, pero escribió que se iría pronto y que usaría la tarjeta desde varios lugares. Como forma de despiste, el asesino mencionó que Samantha había intentado escapar 2 veces, una fuera de Common Grounds y otra, cito, en el desierto. Finalmente, el asesino escribió que una vez que los $30,000 hubieran sido retirados en su totalidad, entre 6 meses y 1 año después, el hombre enviaría por mensaje de texto las coordenadas de un paquete de información que contendría todos los detalles necesarios para encontrar la ubicación de Samantha. ¡Qué maldito enfermo! No lo puedo creer.
O sea, maquiavélico en todo sentido. Después el hombre desmembró el cuerpo, lo cortó en 5 trozos y se los llevó al lago Matanuska, que estaba congelado en esa época del año. Construyó una caña para pescar, hizo un agujero en el hielo y pasó 2 días arrojando los trozos del cadáver al agua, descubiertos, envueltos con una cuerda y enviados al fondo con pesas de pescar de plomo. A partir de entonces, el hombre pescaba exactamente en el mismo lugar y se llevaba el pescado a casa para cocinarlo y alimentar a su familia. El viernes 24 de febrero a las 7:45 p.m., el hombre envió un mensaje de texto al padre de Samantha que decía: el letrero del parque Conner debajo de la foto de Albert no es bonito. La foto de Albert se refería a un cartel de un perro perdido con ese nombre, situado en un parque local de Anchorage. Bajo el cartel, en el suelo, había una bolsa Ziploc que contenía la nota de rescate y una copia en blanco y negro de la foto de prueba de vida falsa de Samantha. Hubo cierto desacuerdo entre la policía de Anchorage y los investigadores del FBI sobre si Samantha estaba viva en la foto. Su mirada perdida y su extraña expresión convencieron a una minoría de investigadores de que estaban ante un cadáver. Se llamó a un agente ahí con criterio. Se llamó a un analista de películas snuff del FBI. Ustedes saben lo que son las películas snuff. Investiguen por ahí, pero no demasiado porque es muy feo y porque los puede llegar a tocar la puerta a la policía. Pero yo me enteré de esto en esa película que me parece que es con Nicolas Cage. 8 milímetros se llama. Además me enteré de esto cuando era que sí, un niño. Una cosa terrible. Porque ¿qué hace un niño enterándose que son las películas de snuff? Pero las películas de snuff son supuestamente unas películas que existían donde habían mutilaciones y asesinatos y como maltrato y abuso a personas de verdad, era de verdad, y lo filmaban, y estas cosas las vendían clandestinamente por ahí. En internet hay cosas de esas, todavía debe haber mucho, en un mercado debe haber un mercado muy oscuro alrededor de esto, así como hay mercados oscuros de todo en internet. Pero imagínense. Entonces contactaron a un experto o analista de películas snuff, claro, del FBI, claramente tenían a un experto de esto, qué cool, qué impresionante, tenían un experto de esto para las investigaciones de esas películas, me imagino. Entonces lo buscaron para que participara en la investigación, pero no pudieron llegar a una conclusión basándose en la única fotografía en blanco y negro. Sigue el dinero. Así que la policía depositó el pago del rescate de $30,000 en la cuenta bancaria de Samantha. El 29 de febrero, casi a medianoche, se retiraron $500 de un cajero automático de Anchorage. La policía llegó al lugar de los hechos poco después de que el culpable hubiera abandonado la zona. La cámara del cajero automático mostraba imágenes borrosas de un hombre enmascarado. Poco después de la medianoche del 3 de marzo se retiraron otros $500 de otro cajero automático de Anchorage. Las pequeñas cantidades retiradas se debieron al límite diario establecido en la tarjeta de débito. 4 días más tarde, el 7 de marzo, se retiraron $400 de un cajero automático situado a más de 5,000 kilómetros al sur, en Willcox, Arizona, a las 9:57 de la noche. Un par de horas más tarde, cerca de la medianoche, el hombre trató de retirar otros $400 de un cajero automático en Lordsburg, Nuevo México, pero falló debido al límite diario, por lo que terminó sacando solo $80. Estaba claro que el hombre estaba conduciendo cientos de kilómetros para mantener a las autoridades alejadas de su rastro. ¡Qué pedazo de loco! Lo que siempre digo, ese esfuerzo, mira todo este esfuerzo, y aparte gastándote ese poco de plata en gasolina, como un... 2 días más tarde, el 9 de marzo de 2012, a las 11:23 de la noche, el hombre hizo un retiro de $483 de un banco en la ciudad de Humble, Texas. Esta vez, en la grabación de la cámara del cajero automático, la policía identificó un Ford Focus blanco como su vehículo. Inmediatamente se alertó a las autoridades de Texas para que estuvieran atentos a ese vehículo en relación con un secuestro. Mientras tanto, el asesino de Samantha asistió a la boda de su hermana en Wells, Texas. Unos días más tarde, a las 11 de la mañana del 13 de marzo, un patrullero de carretera vio un Ford Focus blanco estacionado en un hotel Quality Inn de Lufkin, Texas. La policía de Texas ya había sido alertada sobre el Ford Focus blanco en relación con un secuestro en Anchorage. El patrullero de carretera observó el auto desde la distancia y luego notó que un hombre alto de unos 30 años se subía y se iba. A las 11:45, el patrullero detuvo el auto por ir 2 millas por encima del límite de velocidad. El agente inspeccionó el permiso de conducir del hombre y se fijó que había sido expedido en Anchorage, Alaska. Fue en ese momento que el patrullero se sintió bastante seguro de haber encontrado al hombre que buscaban. El agente del FBI, Ganaway, partió con un Ranger de Texas hacia Lufkin para observar el arresto e inspeccionar el vehículo. En el auto alquilado, la policía encontró un par de calzones rosados de mujer, una pistola y también el pasamontañas y las zapatillas blancas que llevaba el sospechoso en la grabación del cajero automático. Un lote de porno de transgéneros,
rollos de dinero en efectivo manchados con tinta y la tarjeta de débito y celular de Samantha Koenig. Los rollos de dinero en efectivo manchados con tinta es porque se los robó, me imagino que de unas bolsas del banco donde tuvo que romperlas, y esas bolsas tienen un sistema de seguridad que cuando las tratan de abrir a la fuerza, botan una tinta y los billetes quedan manchados, y pues las personas de los bancos o etcétera saben que billetes manchados con esa tinta son billetes robados. Claramente el hombre fue arrestado y al ser interrogado afirmó que estaba en Texas para asistir a la boda de su hermana y que iba a ver el Gran Cañón. Afirmó que los objetos sospechosos que tenían su poder fueron arrojados a su auto por un individuo desconocido. ¿Qué clase de cuento de es este? Más allá de eso, el hombre guardó silencio y no cooperó durante el resto del interrogatorio. Mientras tanto, la policía de Alaska visitó su casa en Anchorage, pero nadie abrió la puerta. Allí encontraron un camión estacionado en la entrada de la casa que coincidió con uno captado saliendo del mismo estacionamiento donde Samantha Koenig fue secuestrada en Common Grounds la noche del 1 de febrero. El camión estaba registrado a nombre de un hombre llamado Israel Keys. Les presento a Israel Keys. Israel Keys nació el 7 de enero de 1978 en la minúscula comunidad mormona de Cove. Palabra clave ahí, mormón. No por nada malo precisamente, pero es solamente el hecho de que la locura religiosa en este tipo de religiones que son casi más un culto, ya por ahí tienes un tema de algún tipo de influencia o algo que pudo haber hecho que este tipo era un psicópata. La comunidad mormona de Cove, Utah, ahí fue donde nació, hijo de John y Heidi Keys, que incluso para los estándares del mormonismo eran excéntricos fanáticos religiosos con algunas creencias inusuales y quizás incluso heréticas. Israel era el segundo de 10 hijos, todos nacidos en casa y sin certificado de nacimiento. Israel y sus hermanos fueron educados en casa. Se alfabetizaron memorizando la Biblia. Aparte de la teología, su educación consistía principalmente en habilidades prácticas relacionadas con la casa, la carpintería, la cocina, la costura, la limpieza, junto con habilidades avanzadas de supervivencia en la naturaleza, todo utilizado por este enfermo para hacer sus porquerías. El énfasis estaba en Dios, la familia y la autosuficiencia. John y Heidi se habían establecido en Utah desde Los Ángeles, en busca de una vida alejada de las corrupciones de la civilización y de la interferencia del Estado. Básicamente, John y Heidi hacían su mejor imitación de Dutch van der Linde, que no sé qué, pero estaba pensando en los Amish. John y Heidi tenían una relación tensa con su comunidad en Cove. En algunas ocasiones, los vecinos llamaron a las autoridades para que hicieran comprobaciones sobre lo que percibían como extraños sucesos en la casa de la familia Keys. En 1983, John y Heidi rechazaron el mormonismo y se trasladaron al norte, a la cima de la montaña Aladdin, en el distrito de Colville, en el estado de Washington. Todo el distrito de Colville tenía una población de aproximadamente 4,000 personas en un paisaje cubierto de bosque, conectado por una red de estrechos caminos de tierra. Aquí, John y Heidi alquilaron una cabaña aislada de un dormitorio que no tenía electricidad ni agua corriente, mientras John tardó varios años en construir una cabaña propia. Firmemente abrazados a la madre naturaleza, la familia Keys podía hacer lo que quisiera. Cabe señalar que, en la cabaña de un solo dormitorio, John y Heidi concibieron varios embarazos más mientras dormían en la misma habitación que sus hijos. Por si no lo saben, eso es abuso sexual de menores. Te voy a llamar a la policía, vas a ir preso. Para llegar a fin de mes, John Keys prestaba sus servicios como reparador de electrodomésticos. Todos sus vecinos tenían disposiciones filosóficas similares. Eran cristianos devotos sin denominaciones tradicionales. Educaban a sus hijos en casa. Preferían vivir en la naturaleza, lejos de la interferencia del gobierno de Estados Unidos. El vecindario se reunía con regularidad para celebrar cenas, reuniones teológicas y encuentros de juego entre los niños de las distintas familias. Esto me huele a secta por todos lados. La falta de atención médica y odontológica adecuada en la comunidad dejó a Israel con los dientes ligeramente torcidos y los dedos de los pies deformados por llevar zapatos de segunda mano que eran varias tallas más pequeños. Como tenía los pies como una señora china. Desde los 8 años, Israel ayudó en el negocio de John y en la construcción de la cabaña familiar. A los 12 años, Israel se había convertido en un cazador experimentado y complementaba la dieta de su familia disparando, desollando, preparando y a veces incluso cocinando los animales que cazaba. Se convirtió en un experto tirador y armero y se aficionó a reparar, restaurar y manipular viejas armas de fuego. Como los Keys eran una familia de 10 miembros y evidentemente porque tanto John como Heidi eran bastante inútiles como cuidadores y proveedores, la familia Keys llegó a depender en gran medida de Israel para proveer, reparar cosas, cocinar, limpiar e incluso trenzar el pelo de sus hermanas.
Imagínate que un preadolescente te sobrepase en las tareas parentales. Qué fuerte. En 1990, la familia Kiss comenzó a asistir a la iglesia del Arca. El Arca era una organización de supremacía cultural que predicaba la superioridad cristiana anglosajona. Hay una ligera diferencia entre el Arca y una organización supremacista blanca completa. Esta última probablemente predicaría que una diferencia genética favorece a todos los blancos europeos nórdicos de cualquier origen cultural. En cambio, según las doctrinas del Arca, los principios cristianos anglosajones sobre los que se fundó Estados Unidos fueron traicionados por los no cristianos, los católicos, los comunistas, los europeos no ingleses, incluidos los alemanes, los escandinavos, los franceses y los escoceses, y, por supuesto, todas las culturas inmigrantes no europeas. No eran entonces casi racistas. Aunque la propia iglesia albergaba la idea de que cualquier persona podía asimilarse a la cultura cristiana anglosajona, su comunidad estaba compuesta en gran medida por blancos de ascendencia predominante inglesa. No te digo yo que toda esta locura iba a terminar en un culto, una secta, una cosa loca horrible. Lo que es más extraño, la iglesia predicaba que los anglosajones descendían de los israelitas originales y que los antiguos judíos se habían convertido todos al cristianismo en el año 600 después de Cristo, y que cualquier pueblo judío que existiera en el mundo actual era un impostor, condenado por Satanás, que tenía propósitos nefastos y buscaba socavar la civilización occidental como venganza por las injusticias del pasado. Gente vaga, sin oficio. Así que, al menos en lo que respecta al antisemitismo desenfrenado, el Arca era indistinguible de una típica organización cristiana de supremacía blanca de Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo predicaba extrañamente que el pueblo inglés era el pueblo judío original. Siéntase libres de tomarse unos 2 minutos para entender la lógica de eso. Lo he leído ya 2 veces, debo decirles, y de verdad no tengo ni idea. Es bien confusa la locura y absurda de esta gente. Seguimos con este cuento loquísimo. Abre, mi flor temblorosa. En 1996, cuando Israel tenía 18 años, John y Heidi Kiss rechazaron las doctrinas de las iglesias del Arca y del Pacto de Israel, al igual que habían hecho con el mormonismo en el pasado. O sea, esta gente saltándose de secta y de religión así como loca. Vendieron su cabaña del Monte Aladdin que John e Israel habían completado 6 años antes, junto con la cabaña más pequeña que Israel había construido para sí mismo cuando tenía 16 años. La familia Kiss se trasladó a una pequeña colonia pseudo-Amish que también estaba en el distrito de Colby. Supongo que los antiguos angelinos pensaron en probar algo distinto. O tal vez porque John Kiss había estado acumulando préstamos bancarios para pagar el ya modesto estilo de vida de su numerosa familia. También hay indicios de que John y Heidi fueron enfureciendo al resto de los habitantes de las pequeñas comunidades a las que se mudaron. Entonces esta gente pedía créditos y después desaparecía. Para entonces Israel había abandonado en secreto el cristianismo y se había enamorado cada vez... No les estoy dando ideas aquí con el tema de los créditos. Para entonces Israel había abandonado en secreto el cristianismo y se había enamorado cada vez más de los principios del satanismo, que es una mezcla de prácticas ocultas, hedonismo y contracultura del siglo XX, y en algunos casos ateísmo puro y duro que se burla de la corriente principal del cristianismo al elegir a Satanás como su avatar. No cabe duda de que Israel Kiss cayó en la rama del satanismo ateo, más que en la de los brujos que intentan invocar al diablo. Que esos últimos son pura idiotez. En esa época Israel también se convirtió en un gran aficionado al heavy metal, al gangster rap y al rap metal, en particular a Insane Clown Posse. Señores, hemos caído aquí en un hueco horrible porque Insane Clown Posse es una de las bandas más cringe, más horribles que existe, con un montón de polémica. Esta gente tiene este tipo era un yúgalo, no puedo creer si este tipo era yúgalo. Insane Clown Posse, aquí debe ya estar apareciendo algo que va a poner José. Es una banda como rap metal de Estados Unidos, muy famosa. En su momento fue más famosa y ellos fueron amasando una gran cantidad de fans que se llaman yúgalos, se hacen llamar yúgalos. Esta gente se reúne anualmente en un festival que organiza la banda con otras bandas relacionadas que se llama el Gathering of the Yúgalos. Y ahí pasa cualquier cantidad de locura. Es un montón de gente rancia horrible que va a esta cuestión a ver bandas, whatever, y todo siempre termina en ranciedad y violencia, y hay un montón de cosas ahí implicadas muy raras. Nivel, el FBI en algún punto nombró a los Yúgalos como una especie de organización terrorista. Claramente un poco exagerado, pero bueno, tendrían algunas razones, parece. Pero investiguen acerca de esto. Es horrible y qué locura que este tipo, no me extraña nada que este tipo era yúgalo o que le gustaba esta cuestión de Insane Clown Posse. Yo soy muy fan del rap metal y el nu metal, pero nunca me gustó Insane Clown Posse. Siempre fueron como una burla, por lo menos para mí. Insane Clown Posse, el tipo era fan de esta gente, de quienes pareció formar su propio conjunto de ideas filosóficas, algo incoherentes. De verdad, pónganse a buscar.
En general, Keys era más propenso a derivar lo que consideraba una profunda contemplación filosófica de escuchar las letras de las canciones más vanguardistas que de leer libros o reflexionar sobre tratados intelectuales arcanos. El 3 de marzo de 1996, una niña de 12 años, Julie Harris, amputada con 2 pies prostéticos y que había participado en las Olimpiadas Especiales, desapareció en el condado de Colville. Se la vio por última vez dirigiéndose sola a una misa matutina. Un mes después, el 16 de abril, se encontraron el bolso y los pies prostéticos de Julie cerca del río Colville. Un año más tarde, el 26 de abril del 97, el esqueleto de Julie fue encontrado en el bosque por un grupo de niños a unas 6 millas de la ciudad. Tras la detención de Israel Keys en 2012, varios testigos afirmaron que Julie e Israel se conocían y una vez en la piscina local se vio a Keys hablando con Julie, tras lo cual se dice que ella le dio su número de teléfono y su dirección. La madre de Julie lo recuerda merodeando por el barrio, pero nunca se ha acusado a nadie en relación con el asesinato de Julie. ¡Qué cosa tan fea! A finales de 1996, después de haber superado su estancia en la comunidad pseudo-Amish, la familia Keys se trasladó a Dufour, Oregon, donde vivieron en un almacén de alimentos saludables, ofreciendo mano de obra no cualificada a la familia Seltzer. Pero Israel Keys, ya adulto, se quedó en Colville para trabajar en un equipo de construcción. Además, ¿quién demonios quiere vivir en un almacén? Israel también está, bueno, depende del almacén, si es un almacén con plata, si es un almacén con chocolate, no, mentira. Israel también estaba motivado para quedarse porque había conseguido una novia, lo que no agradaba mucho a sus padres cristianos, que querían mantener un estricto control sobre ese tipo de cosas. También lo vimos en el episodio anterior, le frustran el sexo a la gente, terminan asesinos en serie. No es tan así, pero you get the idea. Si tan solo supieran a lo que llegaría a ser capaz su hijo, tal cual. El 27 de junio de 1997, Marlene Emerson, madre soltera de 29 años, fue asesinada en su casa rodante a 7 millas de Colville y la propia casa rodante fue quemada hasta los cimientos. El cuerpo de su hija de 12 años, Cassandra Emerson, fue encontrado a 3 millas de distancia el 28 de julio. Nunca se acusó a nadie en relación con su asesinato. ¡Jesús! Mientras eso ocurría, Israel recogió sus cosas y se reunió con su familia en Oregon. Su padre John estaba gravemente enfermo y ya apenas podía trabajar. Igualito si no hacía un... La familia Keys se había mudado del almacén de alimentos saludables y vivía en tiendas de campaña en el bosque. Estaban renovando una casa local en el bosque que planeaban vender para tener los fondos necesarios para mudarse a otro lugar aislado, esta vez en la zona rural de Nueva York. Un día, en el verano de 1997, Israel estaba observando a unos nadadores en el río Deschutes. Allí, Keys secuestró a una adolescente no identificada, la arrastró hasta el baño de un camping local, la ató por el cuello y los brazos a las barandas del inodoro y la violó. Y ahí con la gente afuera, así como, ¿what? ¿Qué locura es esta? Según el testimonio posterior de Keys, pensaba asesinar a la chica y arrojar su cuerpo al pozo séptico, pero perdió el valor. Para Keys, no haber asesinado a la chica fue uno de sus más profundos arrepentimientos, ya que era el mayor cabo suelto que había dejado abierto antes de dejar que su auto alquilado fuera captado por las cámaras del cajero automático de Texas en marzo del 2012. La víctima nunca se manifestó. A principios de 1998, la familia Keys vendió su propiedad en Oregon y se trasladó a la pequeña aldea de Constable en Nueva York, justo al lado de la frontera canadiense, y ahí compraron una cabaña en el bosque. Como John Keys estaba muy endeudado para ese momento, le vendió la cabaña a Israel por $1 para tratar de evitar que el banco la embargara. El 2 de marzo de 1998, Susan Lyell, una estudiante universitaria de 19 años, fue vista por última vez a las 9:45 de la noche al bajar de un autobús en el campus de la Universidad de Albany en el estado de Nueva York. 2 hombres son sospechosos de su desaparición. Uno de ellos es nuestro amigo aquí, Israel Keys, y el otro es un tal John Regan, un violador que posteriormente fue detenido por el secuestro de una estudiante de secundaria en Saratoga en 2005. El caso sigue sin resolverse. Para Keys y el país. En junio de 1998, solo medio año después de haberse mudado a la cabaña de Constable en Nueva York, Israel Keys, que ahora tenía 20 años, tuvo una discusión con sus padres. Les dijo que no creía en el cristianismo y que iba a alistarse en el ejército de los Estados Unidos y que finalmente les dijo que se largaran de su propiedad. Adiós. Israel entró en el servicio activo el 9 de julio como parte de un pelotón de morteros en el 1er Batallón, 5º Regimiento de Infantería en la 25ª División de Infantería de Estados Unidos. John Keys, el padre de Israel, murió en 2002. Eventualmente, Israel reparó su relación con algunos de sus hermanos, pero sus interminables intentos de convertirlo al religioso del mes de la familia era una fuente constante de tensión entre ellos.
A lo largo de su carrera militar, Keys estuvo asignado en Fort Lewis, en el estado de Washington, en Fort Hood, en Texas, y en la península del Sinaí, en Egipto. Sus oficiales al mando lo describen como un buen soldado, alguien que cumplía las órdenes y no perdía la cabeza bajo presión. Inicialmente callado y reservado al alistarse, Keys cayó rápidamente en el estilo de vida de los Jarheads. Fue aquí donde desarrolló por primera vez su gusto por el alcohol. Empezó bebiendo grandes cantidades de cerveza en el comedor y finalmente llegó a beberse una botella entera de whisky en el transcurso de un fin de semana o en el transcurso de una noche. Podría decirse que, además de ser un psicópata funcional, Keys se convirtió en un alcohólico funcional. También tuvo breves incursiones en la marihuana, el LSD y la cocaína. En el año 2000, Israel fue trasladado a Egipto antes de la primavera árabe. Keys formaba parte de una fuerza fronteriza multinacional que se aseguraba de que ningún grupo armado no autorizado pasara ilegalmente por las fronteras de Egipto. En gran medida, se trataba de tapar la fuga de hombres y armas hacia la franja de Gaza y Cisjordania para evitar el fortalecimiento de las fuerzas partisanas palestinas allí. Mientras disfrutaba de unos días de permiso en la ciudad israelí de Tel Aviv, Keys contó más tarde que asustó a una estudiante noruega de intercambio y a una prostituta israelí con su sadismo sexual, y que se detuvo antes de cometer un asesinato porque sabía que era probable que lo descubrieran sus compañeros de escuadrón o las autoridades del ejército. Reprimió sus impulsos hasta que estuvo fuera del ejército. En otoño del año 2000, Keys conoció por internet a una mujer llamada Tammy, una madre soltera 10 años mayor que él que tenía un hijo de 8 años. Ella era una nativa americana que también tenía parte de su ascendencia africana y que vivía en una reserva en Nia Bay, en el estado de Washington. Señalo esto para subrayar el hecho de que para entonces, Keys había rechazado por completo la supremacía cultural y blanca de su antigua comunidad de Colville. Demasiados análisis psicológicos de aficionados que he visto tachan a Keys de asesino al estilo de Oklahoma. Es más complicado que eso. Tammy y Keys se reunieron para almorzar en diciembre de ese año, mientras Keys estaba de licencia, y terminaron emborrachándose juntos toda la noche. Unos meses después, Tammy quedó embarazada de la futura hija de Israel, que nació en octubre de 2001. Con el tiempo, Israel se encariñó y protegió tanto a su hija que, en adelante, evitaría asesinar a personas que también tuvieran hijos pequeños a su cargo. ¡Qué solidario! El 8 de julio de 2001, Keys fue dado de baja del ejército con honores. Disfrutando de un periodo de servicio relativamente pacífico, salió justo antes del 11 de septiembre y de la súper bien ejecutada y definitivamente no fallida ocupación y democratización de Afganistán durante 20 años. El amigo David Baker aquí como que le tiene bastante rabia a los gringos. El alelí venenoso. Israel Keys se mudó con Tammy a la reserva de Nia Bay, donde trabajó como reparador de cosas y más adelante en el departamento de parques y recreación. Aparentemente, su relación sentimental se mantuvo estable durante unos cuantos años, en los que Keys practicó mucho cómo mantener una fachada exterior de control y respetabilidad. ¿Qué tal? Maquiavélico total. Súper calculador. El 24 de junio del 2006, Gilbert Gilman, de 47 años, estaba de excursión en el Parque Nacional Olímpico, a unas 80 millas de la reserva de Nia Bay. Esa tarde, Gilman nunca llegó a una reunión con un amigo. Su auto fue encontrado unos días después en el Parque Nacional Olímpico, cerca de una estación de guardaparques. Cuando le preguntaron por sus actividades en ese momento, Keys se limitó a encogerse de hombros y responder: Nia Bay es un pueblo aburrido. Ok. Aunque su vida familiar había sido estable hasta el momento, a Tammy le diagnosticaron un cáncer de útero, le practicaron una histerectomía, la sometieron a una fuerte medicación para el dolor y a partir de entonces cayó en una fuerte depresión y en alcoholismo extremo. En 2005, Keys conoció a otra mujer por internet llamada Kimberly, una enfermera ambulante, y comenzaron un romance secreto. En 2007, Keys dejó a Tammy por Kimberly y debido al alcoholismo de Tammy, Keys obtuvo la custodia de su hija. Así pues, los tres se trasladaron a Anchorage, en Alaska, donde Keys comenzó un negocio de construcción. En Anchorage, Israel Keys se ganó rápidamente la reputación de ser tranquilo y fiable, un contratista decente y un tipo que no se metía en problemas. La gente incluso le daba las llaves de sus casas para que pudiera hacer reparaciones en ellas mientras estaban fuera de la ciudad. Entre ellos, un abogado de la oficina del fiscal del distrito de Anchorage. Ser propietario de su propio negocio le permitía a Keys tener su propio horario y lo aprovechaba al máximo viajando con frecuencia por el resto de Estados Unidos. El 9 de abril de 2009, Deborah Feldman, una prostituta drogadicta en situación de calle de 49 años, desapareció en Hackensack, Nueva Jersey. Basándose en las declaraciones incriminatorias que Keys hizo durante su interrogatorio, el FBI está casi seguro de que asesinó a Feldman. Su cuerpo nunca fue encontrado. El 10 de abril de 2009, al día siguiente, Keys robó un banco en Tupper Lake, Nueva York, mientras blandía una pistola y se disfrazaba con lentes de sol y una barba y bigote falsos. Después admitió este robo mientras fue interrogado. No puedo creer el nivel de prolificidad para el crimen
que tenía este señor. Seguiditos, todos así, sin miedo a nadie. Pero todo como muy calculado, pues. El 3 de junio de 2011, Lauren Spear, una estudiante universitaria de 21 años, fue captada por última vez por las cámaras de la calle saliendo de un bar deportivo en Bloomington, Indiana. Por todo Estados Unidos andaba dando chuleta a este tipo. Qué maldito enfermo. Estaba muy embriagada y se dirigía sola a su casa, habiendo olvidado su celular y su bolso en el bar. El día anterior, Israel Keys había volado de Anchorage a Chicago, Illinois, había alquilado un auto pagando en efectivo, apagó su celular y manejó 230 millas hasta Bloomington, Indiana. Al día siguiente de la desaparición de Lauren Spear, Keys inició un arduo viaje de 900 millas desde Indiana hasta Vermont. Lo que sucedió después, Keys lo admitió en su totalidad bajo interrogatorio. En Vermont, Keys se dirigió a una curva pronunciada del río Winooski, donde desenterró una caja de cartón que había enterrado allí 2 años antes. Luego sacó de la caja un balde naranja que contenía balas AR-15 de calibre 22, un silenciador de plástico negro, una pistola Ruger 22 Charger Rimfire con visor True Glow, un rifle semiautomático Ruger 10-22, múltiples culatas y correas, un bípode para montar el arma, una bolsa de absorbente de humedad Damp-Raid para evitar la propagación de olores, 4 cargadores de armas vacíos, grandes cantidades de limpiador de desagües, cinta aislante, cuerda, ataduras de plástico y una pala. El mercado. La noche del 8 de junio, tremenda caleta tenía este tipo ahí. La noche del 8 de junio de 2011, 5 días después de la desaparición de Lauren Spear, en Essex, Vermont, Israel Keys intentó y no consiguió secuestrar a un hombre que se bajó de su auto y entró en un edificio. Según Keys, el hombre simplemente fue demasiado rápido al salir de su auto y correr hacia el edificio para resguardarse de la lluvia. Si el inconsciente hombre hubiera sido un poco más lento, hubiese podido violarlo, matarlo y deshacerse del cuerpo. En lugar de eso, Keys regresó a su hotel, donde estuvo hasta la medianoche antes de volver a salir. Nunca dejes que un buen plan se eche a perder. A las 12 de la noche, Keys salió de su hotel y caminó unos minutos por la calle hasta un barrio residencial. Localizó una casa blanca que eligió al azar y procedió a cortarle las líneas telefónicas y eléctricas. Con una linterna entró en el garaje y tomó una palanca de la pared para romper el cristal de la puerta de entrada a la casa. Luego fue al dormitorio principal, despertó a Bill y Lorraine Courier, una pareja de unos 50 años, y los retuvo a punta de pistola. Le confiscó un pequeño revólver de la mesita de noche de Lorraine, algunas joyas, sus tarjetas de crédito, algunos medicamentos y ropa íntima, y guardó todo en las propias maletas de los Courier. Durante el asalto, Lorraine trató de resistirse a que le ataran con cuerdas y Keys la agarró por el cuello y la arrojó sobre la cama diciéndole: "Si vuelves a hacer eso, no voy a estar nada contento". Después de atarle las manos a ambos, les dijo que se pusieran los zapatos y los acompañó al garaje. Los subió a los asientos de pasajeros de un sedán verde, les abrochó los cinturones de seguridad y procedió a llevarlos a un segundo lugar. Mientras iban en el auto, Bill trató de razonar con él. Durante el interrogatorio que le hicieron después de su captura, Keys dijo: "Me reí de él, no sé si realmente dije algo, pero en mi cabeza estaba como, no sabes cuánta planificación he puesto en esto para simplemente marcharme". La planificación se refiere a la siembra del kit de matanza en Vermont 2 años antes, la selección del segundo lugar al que los conducía y el método con el que planeaba deshacerse de sus cuerpos. No se refería a la planificación de los Courier para que fueran sus víctimas específicas, esa fue una elección espontánea. Podría haber sido fácilmente el tipo que entró en su edificio de apartamentos o cualquier otra persona en Essex, Vermont esa noche. ¡Qué miedo! Keys llevó a los Courier a una granja abandonada en el número 32 de la calle Upper Main en Essex Junction. Primero sacó a Bill del auto y lo obligó a entrar en el sótano y le ató los brazos y las piernas a un taburete pesado, con Bill tumbado boca abajo en el suelo. Cuando Keys volvió al auto, descubrió a Lorraine afuera tratando de escapar, pero cuando salió corriendo, Keys logró alcanzarla y la atrapó. Luego la arrastró al interior de la granja, la ató de brazos y piernas a una vieja cama con cinta adhesiva, le ató una cuerda al cuello y la envolvió toda alrededor del colchón mohoso, de arriba abajo, sujetándola con un nudo fuerte. En ese momento, Keys oyó a Bill luchando y gritando en el sótano. El instinto se había apoderado de él. Cuando fue al sótano a revisarlo, descubrió que Bill había roto el taburete en pedazos y estaba en proceso de liberarse de sus ataduras. Rápidamente, Keys puso un cuchillo en su garganta con la intención de violarlo, pero Bill lo empujó y se produjo una pelea en la que Keys golpeó a Bill varias veces con una pala, dejándolo inconsciente. Luego regresó al piso superior para buscar su pistola calibre 22 con silenciador. Volvió al sótano y encontró a Bill de nuevo en pie. Keys le disparó varias veces en los brazos, el pecho, el cuello y la cabeza. Después salió al exterior a fumarse un cigarro. Ya descansando después del altercado con Bill, Keys subió las escaleras y violó a Lorraine. Al igual que Samantha, fue rápido y ocurrió 2 veces. La segunda vez, Keys la asfixió hasta dejarla inconsciente.
Cuando volvió en sí, le quitó las ataduras y la obligó a bajar al sótano, donde le mostró el cadáver de su marido. ¡Qué sádico! Allí procedió a estrangularla hasta la muerte. Para asegurarse de que estuviera realmente muerta, Keys usó una atadura de plástico y la apretó al máximo alrededor de su cuello. Un amarracables. Keys llevó los cuerpos de Bill y Lorraine a un rincón del sótano y vertió 2 galones de limpiador de desagüe sobre ellos para acelerar la descomposición. Luego cubrió los cuerpos con, pues claro, porque esos son como unos ácidos. Luego cubrió los cuerpos con varias bolsas de basura. Para ocultar aún más los cuerpos, arrojó sobre ellos trastos viejos y paneles de madera. Originalmente, Keys había planeado quemar toda la granja para ocultar mejor las pruebas, pero la mañana se acercaba rápidamente y ya podía oír el ruido del tráfico en la carretera. En su lugar, Keys pensó que, dado que la granja abandonada estaba en tan mal estado, cualquiera que comprara el terreno simplemente le demolería. Apostó que el nuevo propietario no realizaría una inspección completa al interior antes de la demolición y mucho menos que bajaría al sótano, donde olía como si hubiera muerto un animal, para patear algunas bolsas de basura en la esquina. Apostó correctamente. La casa fue demolida 4 meses después, en octubre de 2011, sin que se realizara una inspección interior. ¡Qué locura! Se vertió hormigón sobre el lugar donde antes estaba el sótano para volver a transformar el lugar en un campo. ¡Qué fuerte! ¡Qué suerte, además! ¡Wow! Una vez que Keys confesó estos asesinatos, los investigadores perforaron el hormigón, pero no pudieron localizar los cuerpos. Pero sí rastrearon el vertedero al que se llevaron los restos de la casa. Allí se llevó a cabo una operación de 3 meses que costó millones de dólares para excavar el vertedero, pero los investigadores siguieron sin encontrar los cuerpos. Cuando le contaron esto a Keys, simplemente le pareció gracioso. Al día siguiente de los asesinatos, Keys se marchó de Vermont, volvió a Chicago, dejó el auto alquilado, voló a San Francisco, pasó la noche allí y regresó a Anchorage. Después se deshizo de las posesiones de los Currier y se deshizo de su kit de asesinato, enterrándolo en el embalse de Blake Falls, en el estado de Nueva York. Solo se han encontrado 2 kits de matanza de este tipo, pero según Keys había colocado varios de ellos estratégicamente por todo el país. O sea, la gira de este tipo matando gente toda su vida. Muerte, dulce muerte. Tras su arresto en Texas por el secuestro de Samantha Koenig, Israel Keys fue enviado de vuelta a Anchorage y por los siguientes 9 meses fue continuamente interrogado por el fiscal, la policía de Anchorage y el FBI. Se sometió voluntariamente a 24 de estos interrogatorios, pero no lo hizo para presumir, ni por la bondad de su corazoncito. Hizo varias peticiones a cambio: café, caramelos, cigarros, pero también que la policía mantuviera su nombre fuera de la prensa para que no afectara a su hija y que le aseguraran una fecha de ejecución para que no pasara demasiado tiempo encerrado en una celda, aquí exigiendo como que si tuviese derecho a. Keys no esperaba que lo atraparan tan pronto y dijo que le gustaba imaginar que cuando lo hicieran sería en un feroz tiroteo con la policía en el que moriría o se suicidaría. Keys dijo: no puedo conformar, es mentalidad de culto, mentalidad de gente loca de cultos, mentalidad del enfermo que tenía el culto en Waco, en Texas, mentalidad del enfermo que tenía Heaven's Gate y mentalidad de Sendero Luminoso y de todos esos cultos de muerte y de suicidios masivos y de esta cuestión en Georgetown, creo que fue, en Guyana, famosísimo cuento. Una mentalidad completamente horrible y bueno, y sometida también claramente por los traumas de la infancia y la locura religiosa sectaria rara de su familia. Keys dijo: no puedo conformarme con estar sentado en la cárcel toda mi vida. Prefiero irme mientras aún tenga mi cordura y algunos buenos recuerdos. Caray, antes de reírse para sí mismo. Israel Keys confirmó que había asesinado a Samantha Koenig y para desolación de su padre les dio todos los detalles. Las autoridades tardaron 10 horas en recuperar sus restos del fondo del lago helado de Alaska. En sus intentos de negociar una rápida ejecución, Keys también admitió los asesinatos de Bill y Lorraine Currier y dio detalles explícitos. Por eso tenemos este guión tan descriptivo y con tanto detalle de cada caso, porque fue él mismo el que soltó toda la sopa y todo el tecito. Más allá de eso, Keys admitió de forma mucho más vaga 4 asesinatos en el estado de Washington, un asesinato en el estado de Nueva York, una violación en Oregon, múltiples robos en bancos, robos en casas e incendios. Pero al no conseguir lo que quería, un final rápido para el proceso, se volvió cauteloso con los detalles y dejó de dar nombres.
Cuando se le presentaban las fotos de las presuntas víctimas, a veces se excitaba visiblemente, pero decía que había oído el nombre pero no recordaba la historia, o simplemente decía que no quería hablar de esa persona, aún. Keys estaba cada vez más preocupado porque no conseguía lo que quería. El 23 de mayo de 2012, durante una audiencia en el tribunal, Keys se soltó los grilletes y saltó por encima de la barandilla hacia la galería. Un guardia le dio un puñetazo en la cara, pero ni siquiera impidió que corriera, y mucho menos lo derribó. O sea, este tipo que medía, ¿verdad? Que medía como 1,80 y era una mole. Hizo falta que varios guardias lo abordaran y una descarga de pistola eléctrica para derribarlo. Pasaron más meses y Keys orientó muchas de sus conversaciones hacia su infancia, su psicología, sus ídolos como Ted Bundy, el asesino, y su vida personal. El fiscal del distrito le dijo en un momento dado que cuantos más cadáveres encontremos, más probable es que consigas la ejecución. Pero a Keys no le convenció ese argumento. Por alguna razón, pensaba que la policía estaba en condiciones de proporcionarle una fecha de ejecución, cuando en realidad eso era responsabilidad de un juez después del debido proceso. En la madrugada del 2 de diciembre de 2012, Keys se cortó las muñecas con una cuchilla de afeitar que las autoridades aún no saben cómo obtuvo. Seguramente se la pasó algún paco adentro, un guardia, y le pasó platica o algo. También se ató en una manta al cuello y la unió a una de sus piernas para que, al desmayarse por desangramiento, la pierna bajara hasta el suelo y lo estrangulara. Qué calculador, de verdad, me impresiona demasiado. Un guardia lo encontró sobre las 5 o 6 de la mañana. La sangre ya salía de su celda. Debajo de su cuerpo había una nota de suicidio arrugada y empapada de sangre, que se había saturado tanto que se necesitó tecnología especial para descifrar lo que decía. Algunos fragmentos siguen siendo ilegibles. En general, la prensa se sintió frustrada por el hecho de que la nota de suicidio no intentara aportar más información sobre sus crímenes, pero Keys nunca tuvo intención de ayudar a nadie ni de revelar sus crímenes al mundo a menos que obtuviera algo de ello. No era un fanfarrón, era un fantasma que simplemente disfrutaba matando silenciosa y meticulosamente. Otros reportes de los medios de comunicación, académicos y a veces la propia policía se han referido a la nota de suicidio de Keys como poesía divagante, pero no es así. Son letras de canciones, su forma preferida de expresarse y filosofar, al igual que disfrutaba escuchando las letras de Insane Clown Posse de Water, fire, air and dirt. Magnets, how do they work? Y pensaba que las imágenes caóticas, oscuras y a veces violentas que evocaban sus letras eran sublimes. En esa nota de suicidio se puede ver la visión del mundo que tenía el alma de Keys, pero por desgracia no sabemos el alcance de sus víctimas. La letra se reduce a 4 temas principales. El primero usa un par de metáforas sobre su captura y su muerte inminente. Segundo, despotrica un poco sobre la inexistencia de un dios y sobre cómo los humanos no son más que bolsas de carne. En tercer lugar, denuncia la inutilidad de la cultura de consumo estadounidense y la forma en que todos evitan enfrentarse al mayor problema de todos, a saber que todos vamos a morir y que la vida no tiene sentido. Este tipo era como medio gótico nihilista. Parece que desde su desconversión en la adolescencia, como ateo, Israel nunca pudo aceptar su propia mortalidad. Por último, trata de inculcar sus sentimientos a una ingenua víctima sin nombre, antes de que se convierta en una erupción de imágenes violentas que simbolizan un asesinato. Consideré la posibilidad de incluir la letra en el video, pero es demasiado larga y no quiero obligar a Fernando a leer toda esa basura. Se pueden encontrar fácilmente en internet si alguien que esté viendo este video tiene curiosidad. Buena suerte leyendo e interpretando. Escondidos bajo su colchón, los investigadores encontraron después 12 dibujos, hechos con la propia sangre del artista. Dibujó 11 cráneos que se cree que representan a las víctimas que asesinó, que son las que mencionamos en este episodio. El 12º dibujo es un pentagrama con una cabeza de cabra, que se cree que representa al propio Keys, su última víctima. En una de las calaveras está escrito "Somos uno". Enfermito. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Según la teoría del dibujo de la calavera, Keys asesinó a 11 personas, de las que solo se han confirmado 3. Sin embargo, tras su detención, un aluvión de informes llegó a la policía, donde testigos lo identificaban acechando a sus víctimas. En un caso, se acercó a un pescador, le preguntó si alguien sabía que estaba allí y solo perdió el interés cuando se dio cuenta de que el hombre tenía un hijo. En otro, intentó secuestrar a una mujer cuando su auto se averió. La salvó un motorista que pasaba por allí. En total hay unos 40 informes creíbles en los que los testimonios parecen coincidir con el calendario de movimientos de Keys por Estados Unidos, la gira. Es posible, incluso probable, que Keys acechara gente regularmente por años y que asesinara a más de 11 personas. Apéndice 2. Además, se movía con frecuencia por Canadá y también tenía una obsesión por Belice, por lo que los investigadores han llegado a la conclusión de que probablemente también haya víctimas en otros países. Apéndice 3. Aunque Keys parece haber dejado de matar a personas cerca de sus lugares de residencia después de ser destituido del ejército, sigue siendo un enigma por qué eligió como víctima a Samantha Koenig, que vivía en su ciudad.
Algunos relatos de testigos dicen que Samantha no fue al azar, sino que era conocida de Keys. Lo que es más desconcertante es por qué Keys se pondría en peligro insistiendo en llevar a cabo un plan de rescate. Era un alto riesgo por solo $30,000. El FBI cree que todo indica que después de unos 16 años de asesinatos exitosos, Keys simplemente se volvió arrogante y pensó que podría evitar ser detectado. Y si hubiera mantenido su auto alejado de la cámara de ese cajero automático, probablemente lo habría hecho. Y el psicópata fantasma podría seguir matando tranquilamente hasta el día de hoy. Terminamos este episodio bastante impactante, impresionante, lo metódico de este tipo, lo obsesionado que estaba con el método y con que no lo descubrieran, que no lo voy a culpar tampoco. Increíble, de verdad, terrible, y las descripciones muy impresionantes. Un poquito de negligencia policial también aquí. También, tenemos el hecho de que mucha gente, de repente, muchos testigos vieron cosas y no las reportaron. Una lástima porque, mucha gente inocente asesinada por este pedazo de enfermo que claramente arrastraba un trauma de la niñez y, seguramente también venía con esos genes piches. Así que con eso me despido, amigos, queridos, fans y suscriptores de este podcast. Nos vemos en un próximo episodio. No olviden suscribirse a este canal, al activar la campanita que les avisa cuando tenemos episodio nuevo. No olviden también seguirnos en Instagram, @casualcriminalist_es, y lo mismo en TikTok, y escucharnos también en podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo eso. Nos vemos. Chao.